El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Saludos amigos de Alerta Cristiano, nos sentimos contentos, entusiasmados, alegres, llenos de gozo. ¿Por qué? Bueno, porque estamos ya en la época de Adviento, en esta preparación para recibir a Cristo. Y ustedes dirán, bueno, Cristo vino hace tantos años atrás. Estoy partiendo de la premisa de que al Señor lo recibimos todos los días. Y ustedes saben que como buenos boricuas que somos, hemos comenzado la Navidad siempre cada vez más temprano, más temprano, más temprano. Y a mí eso a veces me preocupa, en el sentido de que la Navidad pierde el sentido, el verdadero sentido de lo que es la Navidad. Y hermanos, la Navidad es Cristo. La Navidad es Jesús. Miren lo que dice Colosenses en el primer capítulo. Versículo 15 y en adelante. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Amigos, en los próximos 3 programas corriditos, con la ayuda de Dios, previo a la Navidad, desde hoy estamos grabando este programa a 2 de diciembre, vamos a tener 3 programas donde nos vamos a dedicar a la figura de Jesús, de Cristo. ¿Por qué? Porque yo creo que ustedes coincidirían conmigo en esta observación de que parece, o a veces se pierde la perspectiva de qué es lo que estamos celebrando en la Navidad, qué es lo que estamos disfrutando en esos días de fiesta. Todo se está diluyendo en comercio, en crisis, en COVID, pero en el centro de nuestra vida, el que está es Jesús. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿quién es Jesús para nosotros? Piensen, ¿quién es mi invitado de hoy? Pues no puede ser otro que el hermano, el pastor, el teólogo, Samuel Sullivan. Pastor, bienvenido. Gracias, Dios le bendiga y felicidades en Igual. esta época de Navidad. Correcto. Ustedes saben que con el doctor Sullivan, teólogo a quien admiro, a quien considero mi hermano, y de hecho esa palabra hermano, él ahorita me la puso en cuestionamiento y sería bueno que entremos a discutir qué es eso de que somos hermanos en Cristo. Ustedes saben que con él llevamos ya 3 para 4 años tocando temas teológicos desde la perspectiva, tratando de ser lo más sencillo posible, desde la perspectiva de que en tanto usted y yo busquemos conocer a Dios, somos teólogos. Y en eso el hermano Sullivan nos está ayudando siempre muchísimo. Y por eso mi alegría, porque le traje esta inquietud que tengo
de que nos preparemos en esta temporada de Adviento para esa Navidad del año 2021. Así que la primera pregunta es, doctor Sullivan, ¿quién decimos que es Jesús? Bueno, Esa pregunta es cargada. Sí, esa es la pregunta que en Mateo, Jesús con sus discípulos en Cesarea de Filipo, le pregunta, mire, ¿qué es la opinión pública en relación a mi persona? Y ellos le responden. Pero entonces personaliza mucho más la pregunta y le pregunta, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes sobre mi persona? ¿Quién soy? Ustedes han estado conmigo, han convivido, han visto mi vida, mis enseñanzas. Entonces me parece que las Navidades nos presentan una gran ocasión de nosotros preguntarnos ante la llegada de Navidad, ¿qué es lo que representa la persona de Jesús como el Cristo? Ajá. Porque Cristo quiere decir en el idioma griego del texto bíblico, el Salvador o el que te salva o mi Salvador. Si es mi confesión, Él es mi Cristo. Correcto. Entonces, ¿quién es Jesús? Porque Jesús, vamos a ver en el tema que vamos a bregar, hay aquellos en la iglesia y fuera de la iglesia cristiana que creen en Jesús, pero no como el Cristo. El Salvador. El Salvador, y lo que implica esa expresión Salvador o el Mesías. Entonces, en esta Navidad queremos preguntarle, compartir, ¿verdad?, ante las escenas de la primera Navidad, la pregunta, ¿qué es Jesús? Porque hay muchas respuestas a esa pregunta, no solamente en el pasado, en la historia de la fe cristiana, sino en nuestro presente, en la vida de la iglesia. Nos encontramos con muchas diferentes opiniones sobre quién es Jesús, porque quién es Jesús y para qué vino, si vino, ¿verdad?, es lo que define lo que es la Navidad. Correcto. O lo que no es o no debe de ser la Navidad. Correcto. Es que si fuera otra cosa, ¿por qué celebrarla? ¿Por qué el gozo? ¿Por qué la alegría? ¿Por qué la esperanza? Estaríamos ante algo falso, estaríamos ante algo hueco. Claro, hay muchas cosas en el mundo huecas y vacías. Bueno, mire, esto me trae a mí a memoria que por mucho tiempo en Puerto Rico se celebraban, y sé que en algunos municipios todavía se celebraban las fiestas patronales. Correcto. Entonces, alguien se fue descubriendo que la fiesta patronal es una fiesta religiosa cristiana. ¿Ok? En el ámbito puertorriqueño histórico católico romano. Uh-huh. Entonces, hubieron algunas protestas. ¿Cómo puede ser que los municipios, el gobierno esté pagando por una actividad que fundamentalmente es su razón de ser es religiosa? Entonces, la cambiaron a fiestas culturales. Entonces, ese mismo cambio ha ocurrido con la persona de Jesús. Correcto. De ser una figura histórica de la fe del Cristo, que es el Jesús que salva, se cambia en la Navidad a un asunto cultural, a donde tiene nada que ver con Jesús ni con Cristo como Salvador. Lamentablemente, sí es un asunto cultural, pero arraigado en unos principios cristianos. En una cultura cristiana. Que nuestro pueblo ha atesorado por siglos. Y ahí, de ahí un daño enorme que se nos ha hecho como pueblo, dejándonos derrotar por un avance secularista de interrumpir precisamente esa vivencia cristiana. Ahora, pastor, al tema, ¿quién decimos que es Jesús? Yo sé que ante esta pregunta nos pudiéramos preguntar, vamos a quedarnos en cuáles fueron las respuestas a esa pregunta cuando Jesús vino al mundo. Bueno, vemos que en el caso del camino de Filipo de Cesarea, la respuesta de parte de Pedro, tú eres el Cristo, es decir, el Salvador, el Mesías. No olvidemos, estamos en un contexto judío cristiano, el prometido Salvador, el Hijo de Dios, viviente,
Correcto. Y note que Marco comienza su evangelio, el principio del evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Uh-huh. Pero vamos a ver que a través del tiempo y hoy vemos distintas respuestas. Y lo que quisimos compartir hoy en parte es Navidad. Esa primera Navidad nos presenta unas estampas, unas experiencias que son cada una de ellas un reflejo de una respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Correcto. ¿Quién fue Jesús para estos personajes en esa primera escena navideña? Y queremos comenzar mirando, ¿verdad?, a estas 6 experiencias navideñas y que cada uno refleja una respuesta a la pregunta, ¿quién es Jesús? Vamos a la primera, y obviamente estoy pensando en María. Sí, María es la primera, ¿okay?, del testimonio de esa primera Navidad, y vamos a ver que la Navidad está bien ocupada. Y nosotros cantamos, qué bueno llegó la Navidad. Cuando uno mira con cuidado la escena de Navidad, de qué bueno, es muy cuestionable. Ajá. Con todo lo que estaba pasando. Ajá. Primero comienzo con una muchachita de 13, 14 años de edad, que se encuentra en una crisis. Está soltera, pero encinta. En una cultura y sociedad a donde las consecuencias es muerte. Te pueden matar a pedra. ¿Ok? Y entonces, en medio del temor de ella, ella es llena del Espíritu Santo, un ángel se le aparece y ante sus temores le hace la declaración, no te preocupes, mija, porque lo que tú concibes es porque es fruto del Espíritu Santo. Entonces, esa primera Navidad, ante sus temores, viene una reacción primero de llenura del Espíritu Santo que resulta en alabanza. Que su temor se convierte en baile. Su tristeza. Y ella comienza en el Magnificat de Lucas a magnificar, a alabar a Dios por la grandeza que Él ha hecho en ella. Okay, entonces, pastor, para ella fue buenas noticias de llenura del Espíritu Santo y alabanza. Me da mucha pena interrumpir, pero lo vamos a continuar. Amigo, esta es solamente la introducción. Y de hecho, este programa es la introducción a los otros 2 programas que queremos continuar en las próximas semanas. Hacemos una pausa, amigos. Alerta Cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. Seguimos en tiempo navideño, amigos de Alerta Cristiana, enfocándonos en la pregunta, ¿quién decimos que es Jesús? Y el pastor y teólogo doctor Samuel Sullivan nos estaba hablando de esa primera respuesta que fue la de María. Continuamos, pastor. Entonces, la otra figura indispensable es José. Entonces, imagínese, esta muchachita con quien él está comprometida, le sale estar encinta y él sabe que él no es el padre. Claro. Esto es un buen judío. Entonces, para esta Navidad, esto es una amenaza de vergüenza. Qué vergüenza que esta muchacha ahora sale encinta, pero el ángel se le aparece y le dice, no, esto es de Dios, estate quieto. Tú quieres echarla, ¿verdad? Secretamente, pero no. Y tú le pondrás por nombre a este niño Jesús.
quiere decir Yeshua es Salvador, El Salvador. que será el Salvador de su pueblo. Es decir, para él el Padre fue vergüenza. Esta Navidad, ¿qué es lo que representa esta Navidad para usted? Vergüenza. Mire qué triste que en esta época que debe ser de alabanza, de llenura del Espíritu Santo, de esperanza, es la época de la incidencia de suicidio más grande durante el año. La incidencia de depresión, Depresiones. de soledad, se da durante la época de Navidad. Qué curioso, ¿verdad? Y yo creo que parte tiene que ver que no entender de qué se trata Navidad. La Navidad no suspende estas cosas, es una respuesta a ella, a nuestra soledad, que puede llegar a depresión que te lleva al suicidio. En medio de ese caminar, ese peregrinaje, entonces hay esperanza. Mire, la otra figura, los magos, tuvieron un gran peregrinaje, la dificultad de venir de Irak, de Afganistán, se cree que vienen, un gran por los desiertos. Mire, esto representa un peregrinaje de vida, pero ¿qué motiva a estos magos que llegan? Porque vienen con esperanza para adorar el Rey de los judíos, a Jesús nacido. Correcto. Entonces, en medio del peregrinaje de la vida, con toda la crisis que eso representa, la soledad, la tristeza, la depresión, hay una respuesta de parte de Dios, el príncipe de paz, de gracia, el Emmanuel, Dios con nosotros. Correcto. Que es Jesús que viene a salvarnos, a acompañarnos, a superar estas condiciones que nos pueden llevar a la muerte, porque Él es la respuesta de vida ante la amenaza de la muerte. Entonces, los otros son los magos. Los magos llegan después de un gran peregrinaje lleno de esperanza para adorar. ¿Será esta Navidad una ocasión para usted adorar a Jesús como tu Salvador? Que crea en ti esperanza para tu futuro, para tu vida, para tu familia. Entonces los magos en el peregrinaje, aquí un cuadro de la vida, son motivados a acercarse y conocer a Jesús. Pero por el otro lado, pastor, tenemos a un Herodes. Este es el otro cuadro. Mire qué cosa, llegan los magos al palacio de Herodes y ¿qué preguntan? ¿A dónde nació el rey? ¿Cómo que nació el rey? Yo soy el único rey aquí, ¿verdad? Representa una amenaza que al fin, cuando los magos no regresan, porque un ángel le dice no regresen porque Herodes desea matar al niño, al no regresar, que Herodes se da cuenta, ¿verdad?, que no van a regresar, la amenaza del poder de este rey nacido, Jesús, manda a ir a Judea a la gran matanza de los niños, a donde matan miles de niños buscando matar el primer varón primogénito de 2 años hacia abajo. Correcto. Porque cuando le pregunta cuándo vieron las estrellas, no hacen 2 años. Entonces entre el día de nacimiento no puede tener más de 2. Sacó la cuenta. Entonces la Navidad representa para algunos hoy, amenaza a su poder, a su fama, a su control, ¿ve? A sus opiniones, a lo que ellos quieren, su imposición opresiva. Entonces vemos que esto sucede en esta época. Jesús, para algunos y muchos, triste decirlo, en Puerto Rico representa una amenaza a su estilo de vida, a sus valores, a su ego, a su poder, ¿ve? A lo que ellos entienden ser un poder político, lo que sea. Entonces, ¿será que Jesús es para usted una amenaza? ¿Sabe Dios para quién lo es? Puede ser para alguno de nosotros o para el orden establecido, pastor. Yes. Vamos ahorita a eso. Yes. Entonces. ¿Y los pastores? Los padres. El pueblo. El pueblo pobre, humilde en los campos, ¿verdad? Un ángel se le aparece con buenas nuevas de salvación. Y a ellos se le anuncia, es ocasión de buenas nuevas y alabanza. Surge un grito de esperanza y ellos salen corriendo bajo la dirección del ángel a encontrar y buscar a dónde ha nacido esta nuestra esperanza. Aquellos que hemos esperado como judíos humildes, pobres, oprimidos por este imperio horrible romano. Pero ahora se nos anuncia desde los cielos lo que hemos estado esperando. Ha llegado el día de nuestra esperanza. Y la profecía quedó cumplida y la vimos en Simeón. En Simeón y Ana,
que son dirigidos por el Espíritu Santo en la ocasión que Jesús va a ser llevado al templo para ser presentado, ¿verdad? En la tradición judía, al 8º día. Ana, dirigida, que estaba siempre en el templo, está allí. Y Simeón es dirigido por el Espíritu Santo a irse al templo. Y estos dos ancianos están allí en medio de sus años, ¿verdad? De esperanza, de fe. Lo que se le ha prometido se cumple. Y Ana comienza a profetizar sobre la vida de Jesús y su ministerio. Y Simeón toma al niño y le da gracias a Dios. Tú me prometiste que yo no iba a ver la muerte hasta que yo pudiera ver la esperanza de Israel. Gracias, Señor, te doy, porque en mis manos hoy se ha cumplido esta promesa. Es un tiempo de esperanza, de gratitud, ¿verdad? De parte de estos ancianos y ancianas. Es decir, que esa primera Navidad fue una bien activa y hubieron distintas respuestas a la llegada voy a eso, Jesús. Voy a eso, pastor. Y aquí para mí es que está, y cuando lo estaba escuchando usted y vi la figura de Herodes, pienso en lo que está sucediendo hoy, y que obviamente por lo que he visto ha venido sucediendo a lo largo de la historia de la iglesia, que es cómo se cuestiona esa divinidad de Jesús. Hay hoy presente, y aquí pues obviamente sé que en Puerto Rico hay cristianos, o que se dicen ser cristianos, y hay seminarios que están cuestionando la divinidad de Jesús. ¿Eso es cierto o es falso? No, eso es cierto, eso está bien claro y no es algo nuevo. Es decir, tenemos en las facultades teológicas y bíblicas de nuestras instituciones que se llaman cristianas, universidades y seminarios teológicos, miembros de la facultad, que rechazan que Jesús es divino, lo rechazan. Rechazan y enseñan no solamente que sea una creencia personal, sino lo han asumido como una postura académica, crítica, supuestamente, donde Jesús no es una figura divina. Es un ser humano. Es un ser humano, profeta, buen modelo ético-moral, tremendo gran maestro. Individuo. Exacto, pro justicia, paz, etc. Igual a Gandhi. Coigual con Martin Luther King. A Gandhi, Sí, a Gandhi, a Luther King. Exacto. Entonces, hay seminarios y universidades que se llaman cristianas, que su facultad esto es lo que enseñan, porque eso ellos creen. Bueno, el problema es que primero que se identifican como cristianos, y aquí tenemos que hacer, yo hago una distinción, y aquí hoy tenemos que tener mayor discernimiento en relación a quién se llama cristiano. Primero está el cristianismo religioso. Uh-huh. Es decir, esto representa a aquellas personas que se unen y se identifican con la cristiandad como un fenómeno religioso, lo que se llama Religionsgeschichtliche Schule en alemán, ¿verdad? Es decir, dentro del marco de la variedad de las religiones, en el pluralismo religioso, ellos han optado escoger esta ser la expresión de su expresión religiosa. ¿Ve? Y en ese caso Jesús no es una figura salvadora, literal, o una figura histórica, es una figura mitológica, metafórica. Entonces tenemos los cristianos culturales. Estos son aquellos cristianos que muchos nacen y se crían en la iglesia y adquieren su identidad y ciertos principios cristianos por su vida cotidiana como parte de una comunidad cristiana. Uh-huh. Pero que muchos de ellos nunca han hecho una profesión de fe, una expresión personal de fe, reconociendo y aceptando, esta es la fe que predicamos, Romanos 10:9, si confesares con tu boca que Jesús es tu Señor. Entonces no lo han hecho, sino asumen que porque soy miembro de la iglesia yo soy cristiano. Eso es lo que se llama cristiandad cultural, uh-huh, que no requiere ningún compromiso de fe. ¿Okay? Entonces está la tercera expresión, que es fe cristiana. Es decir, estos son aquellas personas que concienzudamente, voluntariamente y en expresión de fe han reconocido que Jesús es su único Salvador.
y que procuran a la luz de las Escrituras vivir según lo que las Escrituras nos llaman a vivir como siervos de Jesucristo. Estos son la cristiandad basada en su fe, depósito en la persona salvadora de Jesucristo. Entonces, no todos los que se vienen y se presentan como cristianos son cristianos de fe, que han hecho esto su fe porque creen lo que las Escrituras los revela en la persona de Jesús como el único Salvador. Porque otros de cultura o simplemente de acciones religiosas. Y cuando la iglesia no tiene cuidado de discernir entre quién está ante mí, entonces hoy tenemos profesoras y profesores de teología que se llaman cristianos, de teología cristiana y de Biblia, que no creen que son teólogos o biblistas culturales o teólogos o biblistas de religión. Ok, ese es el tema para comenzar el próximo segmento del programa. Amigos, esto es muy serio, así que hacemos una pausa. Alerta cristiana. La mayor selección de música cristiana. La mayor selección de música cristiana. 24 horas la tienes aquí en Senda FM. Sonido que levanta y restaura. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios. Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos. Amigo, le compartía al doctor Sullivan en el breve receso cuán duro es para mí, para un cristiano, tener que cuestionar a otro ser humano que dice que es mi hermano cristiano, que dice que forma parte del cuerpo de Cristo. No es fácil y obviamente tengo que traer a colación que por algo este programa se llama Alerta Cristiano. Tradicionalmente y históricamente este programa hemos tratado de distinguirlo por traer temas como este, que son duros, que son difíciles, que francamente, amigo, a mí no me gustan los temas, pero uno es obediente y el Señor dice, alerta a mis hermanos cristianos y hay que hacerlo. Entonces, doctor, ¿somos hermanos o no somos hermanos? ¿Somos miembros del cuerpo de Cristo o no somos miembros del cuerpo de Cristo? Estamos hablando de seminarios, de profesores que están cuajando, creando los nuevos pastores de la iglesia cristiana puertorriqueña. ¿Y esto es lo que están enseñando? Bueno, mi respuesta sería sí y no. Es decir, que en el sentido genérico del uso de hermanos, sí, todos somos hermanos porque todos hemos sido creados por el mismo Dios. Tenemos solamente un solo creador. Entonces, en ese sentido de DNA, somos hermanos. Pero en el uso bíblico, el uso de hermano se usa para identificar miembros que son parte de una comunidad particular. Uh-huh. Y esa membresía al cual se le puede identificar uno ser hermano, tiene condiciones explícitas de uno ser parte de esa comunidad que se identifica como hermanos y hermanas. Entonces, en ese sentido, hay aquellos, por ejemplo, yo tengo hermanos, vengo de una familia de 6 varones, tengo 5 hermanos. 3 de ellos todos ellos son hermanos míos de madre y padre,
pero solamente 3 de ellos son hermanos míos, hermanos en Cristo. En Cristo. Mi relación con los 3 que son hermanos en Cristo son muy distintos con la relación con los otros 2 que no son hermanos en Cristo, que representan otros valores, otros estilos de vida. Entonces, cuando yo saludo a un creyente, y yo entiendo que es creyente, le saludo como hermano o hermana, porque los 2 afirmamos una fe común en la persona de Jesucristo. Amén. Pero me di con el caso, con una persona que cuando primero lo conocí, mi hermano en Cristo. Pero después del tiempo, una vez le saludo y él me dice, Soren, ¿por qué ya tú no me saludas como hermano? Dice, bueno, porque tristemente ya tú no lo eres. Se me dice, ¿cómo? Sí, porque lo que tú crees y enseñas como teólogo, tú niegas que Jesús es divino. Tú niegas que Jesús hizo milagros. En tu enseñanza como teólogo, tú niegas la resurrección histórica corporal de Jesús. Wow. Tú niegas la ascensión de Jesús histórico corporal. Tú niegas la segunda venida corporal de Jesús. Entonces, ¿cómo yo te puedo llamar hermano en Cristo? En Cristo. Cuando tú lo niegas. Él para ti es un buen maestro, un señor, quizás hasta un profeta, un amigo, pero no es tu Señor y Salvador. No es Dios hecho carne. Eso es lo que nos constituye ser cristianos. Correcto. Y tú no lo eres. Entonces, ¿cómo yo te voy a saludar como hermano? Estaría yo siendo hipócrita y mintiendo, porque tú no eres mi hermano. Tú niegas a Jesús como el único Salvador, el Dios hecho carne. El único Dios verdadero hecho carne y resucitado y que volverá. Ahora, que tú eres un cristiano religioso, no lo dudo, o un cristiano cultural, pero cristiano de fe en la persona del Verbo hecho carne. Esto equivale, y por eso vuelvo a traer a Herodes, esto equivale a la postura de Herodes. Hasta cierto punto interrumpe ese flujo apostólico de la historia apostólica de la iglesia de transmitir ese mensaje de Jesús. Bueno, es una amenaza hoy en el contexto académico universitario. La amenaza de Jesús como el Verbo encarnado es una amenaza a la estructura de la razón lógica aristotélica, es decir, el elemento científico. Es decir, que lo que sirve como la autoridad que define verdad es el método histórico crítico estadístico. Y dicho sea de paso, hoy vivimos en el momento a donde todo eso se cuestiona, a donde el pensamiento postmoderno rechaza el carácter universal de la razón. Hasta eso. Entonces, hoy se está cuestionando el hecho de la verdad. Entonces, pero la negación a Jesús como Salvador, Dios hecho carne, es una negación planteada en el racionalismo. ¿Ves? Que hoy es rechazado por el postmodernismo. Entonces Jesús, y creer que Jesús es Dios hecho carne, es una amenaza a mi construcción de mundo, mi construcción científica. Y entonces, pastor, ¿dónde queda la palabra herejía? Tradicionalmente se ha hablado, históricamente se ha combatido la herejía. Entonces ya esa palabra ha caído en desuso. Ya no hay herejía. No, dentro del marco moderno, teológico, filosófico en sí, no hay herejía. Es decir, herejía se entiende ser una postura en relación a un tema rechazado que no representa la postura aceptada. ¿Ok? Entonces, ya en el 1933, Walter Bauer escribe una obra, Heresy and Orthodoxy in Christianity, a donde él va a tratar y plantear que en la cristiandad nunca ha habido ortodoxia o sana doctrina o una postura normativa universal para aceptarse como una verdad dentro de la cristiandad. Esa es una postura. Sí, esa es la postura de Bauer. Y la postura de Bauer, que no existen herejías, porque en sí siempre han habido, o no existe ortodoxia, sana doctrina. Lo que existe y siempre ha existido son herejías.
Y ahora, hoy vemos, se han escrito varios libros que han destruido el argumento histórico de Bauer. ¿Ve? Porque la construcción de Bauer no es sostenible históricamente. Las obras de Larry Hurtado de la Universidad de Edinburgh, él ha escrito 3 o 4 obras extraordinarias. Lo otro es que parte del fenómeno de cómo se ve la Escritura, la persona de Jesús, tiene que ver con el hecho que Bauer también es un antisemita. Antisemita. Él es antisemita. Él no le quiere acreditar a Jesús como judío, nada de sea sobrenatural, Dios divino. No, ¿cómo es que un judío puede ser figura divina para todo el mundo? Entonces hay otros elementos políticos, sociales y filosóficos que acompañan este asunto de herejía. Quisiera tomar un momento para ilustrar esto rapidito. Claro. En uno de mis seminarios doctorales, cuando yo estaba estudiando en el programa de conjunto de Columbia University Union Seminary en Nueva York, en el programa doctoral, en el seminar, el tema de la discusión del día, del seminar era: no existe herejía en un mundo moderno postmoderno. Herejía no existe. Esa era la premisa del doctor Cohn, el famoso padre de la teología negra. Y entonces se dio el diálogo y yo me opuse. Yo dije, yo creo que usted está equivocado. Yo creo que en un mundo posmoderno, pluralista, hay mucha herejía y hay ortodoxia. Y no, es que no existe la ortodoxia, no existe, solamente herejía. Y yo dije, bueno... Usted se puso en eso. Yo me puse a mi mentor en el seminario doctoral. Eso es. Y yo dije, teológica, filosóficamente y prácticamente eso no es cierto, es una falsedad. Entonces él me dijo, bueno, para la próxima clase te voy a dar 15 minutos para tú presentar una defensa y nosotros te vamos a responder. Alerta, cristiano. Yo preparé mi defensa. Y cuando preparo que hay ortodoxia, hay sana doctrina, y yo comienzo a hablar de Cristo, el único Dios hecho carne, que somos pecadores, que necesitamos es decir, toda la doctrina fundamental. Entonces, cuando mis compañeros y el profesor llegan me cayeron encima, me hicieron triza. Ajá. Me hicieron triza, fundamentalista, ignorante, Gloria anticientífico, Entonces yo tenía 5 minutos para responder. Y yo dije, bueno, I rest my case. Aquí hay un hereje. Y yo soy el hereje. Okay. Porque todos ustedes, si de veramente creen en el pluralismo, ¿ve? Yo no formo parte de eso. Hubiesen respetado mi postura como uno entre muchas. Correcto. Por ustedes me cayeron encima. Me querían matar ustedes. Yo soy un hereje. Y ustedes son la ortodoxia moderna. Okay. Que ustedes defienden. Entonces me parece que este intercambio es el mejor ejemplo. Amén. Que la herejía existe y la ortodoxia existe. En este caso, yo soy el hereje, el no aceptable en lo que creo y aporto como cristiano, y ustedes son los ortodoxos que representan la postura moderna, posmoderna. Usted le viró la tortilla. Seguro, mi profesor me dijo, nos cogiste de bobo. Dice, bueno, usted me ha enseñado, usted mismo me ha enseñado a ser un pensador crítico. Eso es. Y este es el fruto de lo que usted ha inculcado en mí como pensador cristiano y teólogo. ¿En algo se dio ese profesor? ¿En algo? ¿Le dio la razón? Oh, sí, sí. No tenían otra. Ahí se ilustró. Se ilustró el punto. Que todos me atacaron. Y a ese punto quiero ir, pastor, porque entonces de lo que estamos hablando es de cuestionar la Biblia. La autoridad de las Escrituras. La autoridad de las Escrituras. Y vamos a ese punto. Alerta cristianos, al cuarto segmento. Busca CTNI en YouTube y sé uno de los miles que se han suscrito para disfrutar on demand de la gran variedad de programas diseñados para ti. Suscríbete al canal de YouTube de CTN Internacional. Para evitar la propagación y el contagio del COVID-19, debemos seguir los protocolos establecidos. Debemos continuar lavándonos las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Usar hand sanitizer, utilizar mascarillas. Guardar por lo menos 6 pies de distancia entre personas. Sanitizar superficies regularmente, además de los zapatos y accesorios.
Hazlo por tu bien y el de tu familia. De regreso con ustedes, amigos. Amigos, empezamos preguntándonos quién decimos nosotros que es Jesús. Y ya hemos visto la respuesta, obviamente, presenciales de María, de José, de los magos, de Herodes, de los pastores de Simeón. Y hemos entrado en el mundo que nos ha tocado vivir, en el mundo moderno, y hemos visto el cuestionamiento, ¿verdad? Inclusive de personas, seminarios que están educando futuros pastores, cuestionando la divinidad de Jesús. Pero entonces terminé preguntándole al doctor, y entonces, ¿dónde queda la autoridad de la Biblia? Que es nuestro fundamento, que es la fe cristiana, es el fundamento de la fe cristiana. Y esa es la pregunta con la que vamos a cerrar este programa. ¿Dónde queda entonces, pastor? Porque si esto no tiene autoridad, todo se cae. ¿Cierto o falso? Cierto. Entonces, para la Navidad, si no estamos convencidos de que la Biblia es la autoridad de nuestra fe cristiana, el fundamental, valga la redundancia, se nos cae la figura de Jesús. Bueno, y ahí para mí este es el tema, este es el supuesto fundamental, porque creo que necesitamos reconocer como cristianos de fe cristiana. De fe cristiana. El supuesto que informa nuestra postura, y enfatizo supuesto. Es decir, en toda disciplina de estudio, no importa cuál sea, La que sea. parten de unos supuestos axiomáticos. Uh-huh. Es decir, supuestos sobre cuál todo lo que se va a desarrollar y creer se fundamentan. Por ejemplo, en el mundo de la ciencia, uno de los supuestos fundamentales es la razón. Es la razón. Entonces, los supuestos axiomáticos son incuestionables para toda disciplina. Esos axioms van a desarrollarse en el argumento de aquellos que procuran sostener. Entonces, la fe cristiana, su postura, su supuesto axiomático, primero es que Dios existe. Uh-huh. Dios se ha revelado como trino, el monoteísmo trinitario cristiano. Dios es creador y revelador. Es decir, el Dios eterno, trascendente, infinito, santo, se ha revelado a sí mismo, a su creación, a quien le ha dado la capacidad para conocer y entender lo que Dios ha revelado. Y es que esa revelación se da en la historia, a través de la historia. Es decir, lo que se llama es que tiene telos, tiene propósito, dirección. Correcto. Y ubicación histórica con el ser humano. Y entonces, de esa revelación de Dios mismo al ser humano, a su creación, es que nosotros se nos da lo que llamamos el texto sagrado del Antiguo y Nuevo Testamento. Toda escritura es inspirada por Dios. Ahora sí reconocemos que cuando Pablo escribe a Timoteo toda, se está refiriendo particularmente al Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento no existía. Pero más adelante Pedro, el autor de los Hebreos, van a reconocer, y la iglesia nos van a reconocer que a esa revelación que ha continuado, ahora tenemos otras revelaciones de parte de Dios, a la cual se le va a atribuir la misma autoridad atribuida al Antiguo Testamento. Y esto se dio a través de un proceso de siglos, a donde se va a dar lo que hoy llamamos el Antiguo y Nuevo Testamento o la Biblia cristiana. Uh-huh. Entonces, la fe cristiana, parte del supuesto que las escrituras, toda escritura es inspirada por Dios. Es revelación de Dios. Es decir, por inspiración
estamos identificando la fuente del contenido de aquello revelado. Entonces, la revelación se contiene en el texto sagrado. Ahora reconocemos que ese proceso se dio de un proceso oral a un proceso escrito. ¿Ok? Eso lo reconocemos. Guiado por el autor o la fuente que es Dios, el Espíritu Santo, guiando los autores, no por dictado, sino respetando la identidad cultural, literaria, contextual, histórica de los autores. El Espíritu Santo fue guiando el propósito y contenido de aquello revelado como palabra de Dios. Entonces, la inspiración representa la fuente, la inspiración, la revelación representa el contenido. Y ahora el autor, Dios, el Espíritu de Dios, el autor, ahora continúa con la iglesia y el creyente como iluminador de aquello revelado en la Escritura. Para la fe cristiana no hay nueva revelación, revelación con mayúscula. Lo que hay es iluminación de aquello revelado. Es decir, el Espíritu Santo, el autor de la palabra, nos capacita o desea capacitarnos en entender mejor aquello ya revelado. Pero no es que hay nueva revelación. Y aquí tenemos un problema porque en nuestras iglesias tenemos falsos profetas y otros que vienen con nuevas revelaciones. Reprenda eso, son los de Dios. Y que están en un nivel superior, que han superado la Biblia, que nuevo... No. Eso no es la fe cristiana. Esa es otra religión. Tengan claro. Correcto. Entonces, la fe cristiana parte del supuesto fundamental axiomático que Dios existe y se ha revelado. Y que nosotros tenemos la capacidad de recibir y entender esa revelación y responder a ella sí o no. Aceptarla o rechazarla. La libertad del Entonces, toda teología que se va a llamar cristiana tiene que responder a la pregunta o a qué es la naturaleza de las Escrituras. ¿Es o no es palabra de Dios? Inspirada por Dios, revelada. La fuente es Dios mismo que comunica su propósito y deseo con el ser humano, sí o no. Entonces, en las teologías que vamos a ver que niegan a Jesús, parten de la primera premisa de esa postura, es que niegan la naturaleza de autoridad y contenido de la Biblia. Ese es su primer supuesto. Correcto. Entonces, al echar fuera el no reconocer la autoridad del texto sagrado, ya no son cristianos. Correcto. Ahora, pueden ser cristianos de religión o cristianos de cultura. Culturales. Pero cristianos de fe, miembros del cuerpo de Cristo la iglesia, imposible si niegan al Señor de la iglesia, niegan al Redentor de la iglesia, niegan al justificador del creyente, niegan el perdonador de pecados, niegan el que nos reconcilia con Dios, niegan en sí que el ser humano es pecador. ¿Cómo pueden ser cristianos de fe? No lo son. No lo son. Entonces, ya el supuesto fundamental en la apología de la defensa de la divinidad de Jesús se determina con la primera pregunta, si las Escrituras son o no son palabra de Dios. Punto. Como revelación divina y histórica, porque hay aquellos como Karl Barth y otros, Kuhlman y otros, Hegel, Bullman, otros, que ven a Jesús como la palabra de Dios, pero lo que interpretan como palabra de Dios es como una expresión mitológica, metafórica, no un hecho histórico. Entonces ahí uno, en la teología, uno tiene que tener cuidado cómo se manipulan las categorías bíblicas teológicas, porque se les rellenan. Los otros días me ofrecieron una alcapurria y la señora que lo ve, una alcapurria muy buena, y me dice, pero Sullivan, esta está rellena de corned beef.
Ajá. Y yo digo, no, espérate. Pero, ¿Qué alcapuja es esta que ese me la como- llena de con beef? Con boyá. Entonces, ¿qué sucede? En la teología, eso sucede. En la teología moderna, posmoderna, se asumen categorías, conceptos bíblicos, pero se rellenan con corn beef. Okay. Se le saca la carne, ¿verdad?, de cerdo, se La le saca esencia. y se le mete otra cosa, pero siguen usando el mismo concepto. El mismo Por concepto. ejemplo, pueden hablar de resurrección, no, resurrección, pero cuando uno lee con cuidado sus obras y comienzan a definir Te han resurrección, metido gato por liebre. exacto, no están hablando de una resurrección histórica corporal en carne, están hablando de un mito, de una metáfora, de un cuento. ¿Ves? Entonces ahí el estudioso de la palabra, ustedes que me están escuchando, que les interesa el estudio serio de estas cosas, miren, sean críticos con las categorías y qué es lo que sí, cómo se usan. Simplemente porque aparece un título que creemos que Jesús es Dios, sí, es un Dios, el único es un Dios entre otros, porque en las escuelas de las religiones Jesús es un Dios, pero es uno entre otros. Entre otros. ¿Ves? No, entonces ahí tenemos que ser mucho más críticos. Y aquí la palabra, la autoridad de la palabra es la base fundamental. Si tú me niegas que las Escrituras es palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, como teólogos no tenemos ni sí nada que hablar. Esa era mi próxima pregunta. Sí, porque usted está hablando con una autoridad de botella y yo estoy tratando con China. Entonces lo único que va a surgir aquí es debate. Debate. Porque no hemos asumido un criterio, ¿verdad?, que los dos podemos asumir, que es la naturaleza de lo que define la fe cristiana, que es el texto sagrado, el texto de la Escritura. Y cuando usted lo reduce a literatura, usted lo reduce a mito, a cuento, entonces no tenemos el mismo criterio fundamental de análisis, de crítica. Entonces lo que va a haber es solamente debate. Entonces, mire, yo no estoy aquí simplemente para debatir, para entretenerme. ¿Ve? Jesús, en el testimonio de la Escritura, el verbo hecho carne, no es negociable. Ese es el testimonio de la Escritura que yo acepto y creo. Y como cristiano, yo creo que el que me lleva a esa convicción intelectual, emocional y espiritual, es el Espíritu Santo, el autor de esa palabra. Y el que me mantiene diariamente. Seguro. Y ante cualquier duda. Y que esa postura no cierra mi pensamiento crítico, me lo abre. Correcto. Me abre al estudio crítico, a mirar cuáles son las otras voces, las otras posturas. Pero ante la palabra y ante el pensamiento crítico, histórico, crítico, le veo las falacias. Ahora, muchas de esas posturas pueden sostenerse si siguen el supuesto que la Biblia no es palabra de Dios. Imagínese. Seguro, porque tu axiom sostiene esa postura. Yo cuestiono tu axiom. Yo cuestiono tu supuesto fundamental. Correcto. Entonces, cuando tú quieres usar tu supuesto de negación para negar mi fe, no, es una contradicción. Si tú estás bregando con otro axiom. Sí, el fundamento, el fundamento. Uh-huh. Quiere decir, pastor, entonces que este tipo de educación que se está recibiendo en esos seminarios, lo que están haciendo es realmente distrayéndonos, rompiendo ese lazo apostólico que existe en la historia. No distrayendo, destruyendo. Están destruyendo la fe cristiana. La fe cristiana se sostiene en el hecho de la encarnación. ¿Es Jesús el Dios encarnado? ¿Sí o no? No es quizá. No. Es sí o no. Y cuando el profesor de Biblia y teología niega la identidad de Jesús como el verbo hecho carne y niega la autoridad de la palabra para sostener el hecho de la encarnación, dejó de ser cristiano. Es un religioso, pero cristiano no es. Y es un peligro porque, en mi opinión, es un peligro porque es un lobo disfrazado de oveja. Y esto está destruyendo la pastoral de Puerto Rico. Y no hablar de otros lugares, de Puerto Rico. Esto dando fruto de muchos. Gracias a Dios, no todos. Claro. ¿Verdad? Muchos que salen de los seminarios y escuelas de teología
y universidades cristianas no creyendo y se suben a nuestros púlpitos a predicar eso como si fuera el evangelio. Sí. Amigo, yo quiero cerrar el programa y este compartir con el doctor hoy me inspira a compartirles esta experiencia leyendo en estos días, preparándome para uno de mis reflexiones diarias que estaban publicando en Alerta Cristiano. Vi esta leyenda escocesa, es una leyenda, pero es bien ilustrativa de lo siguiente. Se trata de que cuando Jesús muere y asciende al cielo, la leyenda escocesa dice que en ese viaje los ángeles acompañaban a Jesús, pero estaban ansiosos, obviamente querían saber de Jesús y le preguntan: Jesús, ¿y ahora con tu muerte qué va a pasar? Ya tú no estás en la tierra, ese trabajo que le encargaste al hombre, ¿qué va a pasar con ese hombre y con ese trabajo? ¿Y qué va a suceder si el hombre te falla? Si el hombre no continúa la labor que le encomendaste. Tú tienes otro plan, Jesús. Y dice la leyenda que Jesús le contesta a los ángeles: no tengo ningún otro plan. Ese es el plan. Así que, hermanos, ese es el plan. Continuar lo que el Señor, el que reconocemos como el Cristo, nuestro Salvador, nos encomendó. Amigos, gracias, pastor. Nos despedimos hasta el próximo programa. Estén atentos porque vamos a continuar con este tema. Alerta Cristiana. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga. Felicidades. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.